Muy buenos días y bienvenidos al curso de fabricación y reparación de baterías de litio. Un curso en el que vais a aprender a diseñar, vais a aprender a fabricar, vais a aprender a diagnosticar y reparar una batería de litio. Un curso evidentemente online, un curso en el que yo os voy a dar unos enlaces de vídeo y los vais a ir poder viendo a vuestro gusto, ¿vale? Vais a poder verlo la cantidad de veces que queráis, en el orden que queráis. Lo ideal sería verlo en orden, pero no es necesario. Vamos a tener también un grupo de Telegram que va a ser la parte, yo creo que bastante interesante, ya que en ese grupo va a haber diferentes preguntas, respuestas y demás, y va a haber varios tipos de vídeos para que la gente pueda ver y preguntar dudas. Es decir, oye, mira, tengo esta batería, me pasa este fallo, ¿qué puede ser? Pues entonces yo os preguntaré cuál es vuestra opinión, dejamos un ratito para que la gente pueda dar sus puntos de vista, puede ser esto o aquello, y después yo ya grabo un vídeo y os lo enseño de qué es lo que habría que hacer, lo que no habría que hacer, etcétera, etcétera. Creo que es bastante interesante. En el curso también vamos a enseñar materiales necesarios y materiales que podrían ser muy interesantes de tener. Trucos, muchos tipos de trucos de cómo hacer cosas y demás. Además del curso de todo eso, pues evidentemente páginas web que yo suelo usar y bases de datos que suelo usar, etcétera, etcétera. Para empezar el curso vamos a hablar de una cosa súper importante que voy a recalcar constantemente a lo largo del curso. Seguridad, por favor, muchísima seguridad. El litio es ahora, ¿vale? El litio no es el futuro, no va a ser el material del futuro, es el material de ahora. El litio es muy interesante, es muy útil, pero es peligroso, ¿vale? Es peligroso sobre todo si no se toman las suficientes medidas. Entonces vamos a ver cuáles son las medidas, vamos a ver qué es lo que hay que evitar y sobre todo vamos a intentar ver un poquito cómo actuar en el caso de incendio. Lo primero, una vez que veáis una celda de litio en plena combustión, tener en cuenta que eso no se puede parar. Una celda de litio que empieza a arder es imparable, ¿vale? Así que si empieza a arder hay que dejarla donde esté, no intentamos tocarla, porque tocarla va a ser quemarnos, sin ningún tipo de duda. Nuestro objetivo va a ser evitar que el incendio se propague por alrededor. Patinete, bicicleta o batería que empiece a arder, se deja, eso se da por perdido, o sea, no intentéis recuperarla. Preocupados porque no avance el incendio, pero una celda que ha empezado a arder es físicamente imposible de detener. Uno de los factores que hacen que las celdas de litio ardan con tanta facilidad es porque obviamente el litio es inflamable, realmente es altamente inflamable. Otro de los factores que hace que sea fácilmente inflamable es que es inestable. El litio es un compuesto químico inestable. Por ejemplo, aunque no es lo mismo, pero bueno, la madera es inflamable, pero no es inestable, ¿vale? La madera necesita una gran cantidad de temperatura para arder. Sin embargo, el litio es inestable y ante una variación de temperatura no muy elevada, sí que hace una reacción y empieza a combustionar. Cosas que va a hacer que nuestra celda salga ardiendo. Fundamentalmente, si conocéis el triángulo del fuego, necesita tres factores: temperatura, combustible y oxígeno, ¿vale? Entonces, el 90% de las veces una celda de litio va a arder por temperatura, ¿vale? Va a arder por temperatura, porque una vez que una celda de litio sobrepase los 65, empieza a estar en punto de que puedo arder. A partir de 65 ya, si sobrepasamos los 80, ¿vale? A partir ya de los 80 grados, el riesgo de detonación inminente es extremo, ¿vale? A partir de 80 hacia arriba, la más mínima imperfección, la más mínima fallo en soldadura, el más mínimo detalle va a hacer que esa celda empiece a soltar el litio, empiece la reacción en cadena y la liamos, ¿vale? Porque ya os he dicho, una celda de litio no se puede parar.
Tener claro que una batería de litio, si sale ardiendo, no se para. Como hemos indicado, una celda de litio arde por temperatura, pero también hemos indicado que son inestables, por lo cual no hace falta que haga mucha temperatura para salir ardiendo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros cogemos y le damos un pequeño golpe, aunque haya frío en la habitación, si esa celda está cargada, pues vamos a producir un cortocircuito, va a subir y interiormente, ¿vale? Únicamente de esa celda va a subir la temperatura y va a arder. Entonces, cosas que tenemos que tener muy claro de una celda de litio. Un voltaje inferior a 3,5, ¿vale? De 3,5 hacia abajo es muy difícil que por sí sola, sin ausencia, sin ayuda de algún elemento extraño, dícese pues un cortocircuito, fuego, chispa y demás, no, o sea, es muy difícil que salga ardiendo. Pero sin embargo, todo voltaje superior a 3,7, incluso 4, 4,2, hace que pueda arder ella sola ante cualquier pequeño golpe, ante cualquier pequeña rotura, ¿vale? Cualquier pequeña llama va a hacer que salga ardiendo. ¿Qué quiere decir? Entonces, que siempre que vayamos a manipular celdas, lo primero que tenemos que hacer es descargarla. Sé que muchas veces va a ser un coñazo, si os traen una batería muy grande, 40, 50 amperios, y tenemos que manipular, tenemos que cambiar níquel o lo que sea, aunque sea tedioso, hay que descargar la batería. Creerme, es, ¿cuánto puede ser? 10, 15 minutos, bueno, perdona que se me ha ido mucho la olla. Un día, puede ser un día descargar una batería perfectamente. Yo tengo por aquí, ahora es que no adelanto porque pesa mucho, tengo una 16P. Esta batería es enorme. En un día, descargando lo máximo que me daba el ATORS DL24, tardé más de un día, ¿vale? Más de 24 horas, descargando. Pero claro, ahora ya puedo manipularla relativamente con seguridad, que no tengo seguridad 100%, pero al tener un voltaje cercano a los 2,8 voltios, estoy mucho más tranquilo que como en un principio que estaba sobre los 4 voltios, ¿vale? Una celda sobre los 4 es muy peligrosa. Igualmente, si cogemos y nos ponemos a soldar estando la batería cargada totalmente, estamos jugando con fuego. Estoy seguro que si alguno de vosotros habéis hecho ya alguna batería, lo habréis hecho. Yo estoy harto de oír a la gente que no, yo he hecho un test y he dejado la batería cargada a tope, 4,10, 4,15, y me he puesto a soldar. Eso, personalmente, os lo aseguro, que es jugar con fuego. Ya no solamente porque a la hora de soldar pongas más potencia de vida y demás, sino que puede ser sin ningún tipo de problemas. A mí me ha pasado celdas que en un principio parece que están bien, pero las tocas, te las pones en la mano y dices, oye, aquí noto humedad, noto como algo que me moja. Es que esa celda venía mal de fábrica, era china, ¿vale? No era una Nikon. Y estaba por fuera húmeda porque estaba ligeramente pinchado el polo positivo y tenía litio por encima. Si no me doy cuenta, cojo, llego y me meto, sabéis que según el tipo de níquel sí que salta chispa. Si cogemos un níquel que no sea muy puro, ¿vale? Va a saltar muchas chispas. Y es que ya lo vais a ver a lo largo del curso. Entonces, esa pequeña chispa en ese litio podría haber hecho una broma muy buena. Entonces, cuando vamos a soldar, hay que bajar voltaje. Tema de soldado lo vamos a ver más adelante, cuando llegue su apartado, cómo hay que hacerlo. Pero claro, os recuerdo, ¿vale? Siempre que soldamos van a saltar chispas. ¿Quedamos o no quedamos? Va a calentarse la celda más o menos. Cuando pongamos el estaño también se va a calentar. Todo eso son pequeñas partes de riesgo que no las prestamos atención. Y el hecho de que estemos trabajando con litio puede ser muy peligroso. Como os he indicado, el litio es inestable. Una celda de litio y ion está compuesta de litio. El litio al contacto con agua hace una pequeña detonación.
Entonces, tenéis que tener claro que hay que alejar totalmente las celdas, ¿vale? Las baterías del agua. Tienen que estar totalmente separadas. ¿Por qué? Porque van a provocar no una explosión, que es muy raro, lo que va a hacer es generar muchos gases. Esos gases hacen que aumente la presión. Se aumenta la presión, aumenta la temperatura y la liamos. ¿Veis por dónde voy? Se aumenta la presión, se dilata, puede hacer que un cable toque con otro cable, ese otro cable salta una chispa, esa chispa hace que caliente todo y veis, siempre va ahí. Entonces, hay que evitarlo. Está claro que una celda de litio no es igual que el litio puro, eso que quede bien claro, pero sí es cierto que si cogéis una batería, porque una celda, si cogemos una celda suelta y la metemos en el agua, hay tanta proporción de agua por tan poca proporción de litio que como mucho puede hacer unas burbujitas, pero claro, cuando metéis muchas celdas de litio, esas burbujitas son muchas burbujitas, ese aumento de gases y demás. Más cositas. Vais a ver muchísimas veces vídeos, igual si ahora os pongo alguno, de baterías, ¿vale? Baterías ya hechas, ya con su tiempo de fabricación, que salen explotando solas, sin que nadie las toque, sin nada, explotan solas. Casi siempre, por no decir siempre, son provocadas en el momento de carga, por lo que acabamos de indicar. Tenemos una batería que ya viene caliente, que le hemos estado dando mucha descarga y lo ponemos a cargar, por lo cual en vez de bajar la temperatura sigue subiendo. Se sigue subiendo, va a hacer que explote. Pero no solo eso, puede ser que tengamos un BMS de mala calidad, por eso mi obsesión de que sean BMS bueno. Un BMS de mala calidad no corte cuando tiene que cortar y una de las celdas, porque tiene por cualquier defecto menos celdas en paralelo, va a hacer que ese vaso en concreto, en lugar de admitir solamente 4,2 voltios, como todas las demás, al tener menos celdas, el voltaje va a subir drásticamente y en lugar de estar, como digo, a 4,2, se ponga 4,5, 4,6, incluso 5, ¿vale? Y eso hace que esa empiece a explotar y esta acompaña a las demás y tenemos una bomba, pero una bomba. ¿Cómo vamos a mantener nuestras celdas? Siempre que podamos hay que mantenerlas en torno a 3,7. Nosotros porque son celdas no montadas, ¿vale? Son celdas desmontadas que nosotros vamos a tener nuestros pequeños medios para recuperar celdas, ¿vale? Hay que evitar, como he dicho hace un momentito, dejarlas a más allá de 3,7. Es más, mi consejo es si pudiera estar entre 3,4 y 3,5 sería lo ideal. Pero ojo, no puedes dejar una celda a ese voltaje y olvidarte. Las celdas de litio tienen autoconsumo y si una celda que tú la dejas ahí quieta a 3,5 por ejemplo, a los 2-3 meses puede estar a 3,4 y a los 6 meses a los 3,2 y a lo mejor al año ha bajado a los 2,8, 2,7 y ya llegamos al siguiente punto. Otros riesgos, aparte de por temperatura excesiva, puede hacer que una celda explote. Todavía no lo he explicado, pero una celda de litio tiene un electrolito líquido, que el futuro será que sea sólido, pero actualmente es líquido. Por eso, como he indicado, sentimos líquido a veces cuando tenemos una celda perforada. Ese líquido es el electrolito, ¿vale? Bien, que está con un poquito de litio y demás. Imaginaros si cogemos una celda y la ponemos a temperatura negativa, es líquido, aunque tenga un poquito de alcohol y demás, entre comillas alcohol, sobre todo por el olor. Si oléis el litio vais a hacer todo huele a alcohol. Bueno, aunque tenga esa graduación, no me acuerdo cuánto era, bueno, es más, no la conozco la graduación. Sí os puedo decir que con el litio, con el frío, se empieza a congelar, sobre todo más que el litio, el electrolito, que son sales. Sí, son sales minerales y aún con sales minerales se congela ya, porque son unas sales minerales específicas para evitar las dendritas. Dendritas, ¿qué será? Más adelante lo veremos. Entonces, si se congela el electrolito va a hacer que se deforme, ¿vale? La celda. Entonces, al deformarse puede ser que perfore
la membrana. Si perfora la membrana, entra en contacto ánodo y cátodo, positivo con negativo, y la liamos, ¿vale? Entonces, que baje mucha temperatura hasta punto de congelación es muy peligrosa. Otra de las cosas que suele pasar también es, yo tengo una celda a baja temperatura, tengo una batería, pues por ejemplo, a 0 grados, sin complicarnos la vida, bastante frío, y de repente cojo, la pongo mi patinete, mi bicicleta a máxima descarga y salgo disparado con el vehículo. Esta celda pasa de estar a 0 grados a 20, 25 en cuestión de nada, de un minuto aproximadamente, o incluso menos, depende de la descarga, lo bien proporcionada que esté la batería. ¿Qué va a pasar? Ese cambio tan drástico va a hacer que no se pueda dilatar a tiempo los materiales de las celdas. Sabéis que es aluminio, hay cobre y demás materiales, también platino y demás. Todo eso no da tiempo a dilatar, hace que la celda se deforme y podemos tener un accidente. Os estoy comentando cosas que ya no solamente que tengamos que tener nosotros en cuenta, sino informar a nuestros clientes o a quien tengamos que informar. Otras razones, ya os he indicado por encima y después vamos a ver un vídeo exclusivo sobre eso, va a ser si la batería no está proporcionada, ¿vale? Vamos a suponer rápidamente que yo tengo que coger una descarga aproximadamente de 3 amperios por celda, sería lo ideal. Y yo, porque he sido un niño que he visto capítulos en YouTube en el que la gente se monta un P, baterías de un P, pues yo me hago una batería de un P con 18650 y salgo a circular, no externa, sino una así, porque mira, esta funciona. Sí, efectivamente, si tú usas una celda potente, te va a funcionar, pero aquí consta a que suba la temperatura. Una celda de litio, si trabaja a su capacidad nominal, ahora veremos el tema de CES y demás, esa celda no se va a calentar. Si la forzamos más allá de su descarga nominal, se calienta, pero se calienta no proporcional, sino exponencialmente, ¿de acuerdo? O sea, una batería, una celda de litio en su descarga nominal aproximadamente no sube temperatura. Pero según vayamos pidiendo descarga, la subida es drástica, o sea, drástica. Pensar que una Sony VTC6, ojo, una de las mejores celdas en descarga que existen, si tú la pones a una descarga de 20 amperios, que puede mantener esa descarga sin problemas, la temperatura va a ir subiendo y se va a poner muy, muy cercano a los 80 grados, si no coge los 80 de hecho. Y yo lo he visto. Celdas VTC6 a 80 y 86 grados. Y da miedo, ¿vale? Bueno, pues eso se provoca en aproximadamente, son 5 minutos, porque son celdas específicas de alta descarga. Esa misma descarga se la pides a una celda no específica de alta descarga y en lugar de ponerse a 86 se va a poner a 100 o vamos, va a arder segurísimo. Ahora os voy a enseñar una cosa muy importante, ¿vale? Yo lo he decidido llamar normativa DIN. Una normativa para que sepáis que hay que evitarlo a toda costa, ¿vale? Esto que os voy a enseñar es lo que tenéis que evitar. Normativa DIN. Primero, el desconocimiento. Hay que evitarlo, ¿vale? Hay que evitarlo. Si hay algo en el que tengáis dudas, si hay algo que no está claro, hay que informarse, hay que formarse. El hecho de hacer algo que es peligroso no quiere decir, oye, yo como no sé, no pasa nada. No. El desconocimiento puede provocar un accidente. La imprudencia es muy, muy peligrosa. Si tú sabes que esa batería que estás haciendo no va a ser apropiada para este motor, no la hagas, ¿vale? Eso es una imprudencia. Si tú sabes que a la hora de soldar tienes que separar los cables para evitar que se toque, no lo hagas, eso es una imprudencia, ¿vale? La imprudencia hay que tener en cuenta. Y la última, negligencia. Si tú sabes que cuando vas a soldar las celdas tienen que estar a menos de 4,2, pues ponlas a menos de 4,2. Si tú sabes que tienes que coger y soldar los terminales de un conector antes de hacer la batería, hazlo,
porque después el hecho de hacer una negligencia puede provocar un accidente. Cualquiera de las tres cosas de DIN, cualquier normativa DIN que se incumpla, va a provocar un accidente. Tenedlo claro, ¿vale? Desconocimiento, tenéis que saber cuándo, por qué explota una celda de litio. Imprudencias, no hagáis algo que aunque penséis, no pasa nada, es un momento, ese momento la liamos, ¿vale? Y negligencia, si sabéis que no puede ser, no lo hagáis, ¿vale? O sea, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Y ya, como último consejo y como recordatorio, siempre, en todo momento, tenéis que tener claro las medidas antiincendio o contraincendio que vais a realizar. Es decir, en vuestra zona de trabajo siempre tenéis que tener localizado donde tenéis el extintor más cercano o la manguera de agua si fuera necesario, qué hay que pueda ser combustible para aumentar el incendio, qué no hay, dónde tener un teléfono para llamar, cómo salir, ¿vale? O sea, todo lo necesario, ¿vale? Todo lo necesario con un incendio hay que tenerlo claro. No es ninguna tontería tener un extintor a mano, no es ninguna tontería tener mantas ignífugas a mano, no es ninguna tontería tener sepiolita a mano, ¿vale? Ahora os explico, ni sacos de sal. Vamos a hablar un poquito solamente de medios de antiincendios o contraincendios. Por ejemplo, extintores, depende del que sea, puede usarse bien. Como norma general, yo he estado hablando con bomberos, unos te van a decir que lo ideal sería extintores de tema de fuego eléctrico, pero otros te dicen que no, porque es combustión, porque es muy bestia, entonces no es un cortocircuito, como puede ser un cuadro de luz, y te recomendarán otro. Yo mi consejo es, el que uses, intenta apagar, como he indicado, todo lo que esté al lado de la batería. La batería, darla por perdida. En el momento que arde esa batería, darla por perdida. Esa batería no se recupera. Pero lo vuelvo a indicar. Tenemos que evitar que el incendio vaya a más. Sal. ¿Por qué os he dicho la sal? La sal es de los mejores, si no es el mejor, anti-incendios, ¿vale? Es fundamental. Por ejemplo, tener un saco de la típica sal que se usa, bueno, más que un saco yo usaría un cubo, ¿vale? De esa sal que tenemos para cuando hay una helada y demás, tener un cubo de sal a mano. Y cuando veáis eso, echáis el cubo de sal encima, va a reducir drásticamente, pero drásticamente el incendio. Ojo, os vuelvo a indicar, cuando arde una celda de litio expulsa muchos gases. Si echáis la sal, tened en cuenta que parte de esa sal va a salir disparada por la propia reacción, ¿vale? Porque está impulsando gases a toda velocidad. Otra opción también podría ser sepiolita. Si cogéis y echáis un saco drásticamente de sepiolita, quitamos uno de los tres elementos, en este caso sería el aire, y el fuego se va a sofocar. Vuelvo a indicar, echa tal cantidad de gases que si echáis poco, lo que va a hacer es impulsar la sepiolita hacia los lados y no va a arder. Una manta térmica, lo mismo. Si es suficientemente pesada, se echa encima y lo va a apagar. Manta térmica va a ser más cara y más difícil de conseguir. Pero sal y sepiolita yo creo que es bastante factible. Y ya os comento, extintores, hay muchas controversias, porque muchas veces si dais con un extintor, lo que vais a hacer es empujar con más fuerza las llamas. Y aparte, un extintor, pese a que parezca fácil, no es tan fácil, porque hay que saber que tienes que incidir en la llama. Pero como he indicado, a veces la llama incidir hace que se mueva y puede provocar otras cosas. Personalmente, un cubo bien grande de sal echado por encima va a reducir drásticamente, pero drásticamente, el incendio. Primero, tenemos que recordar no golpear y no perforar una celda de litio, tanto cuando ya está hecho el pack, cuando estamos haciendo y demás. Si golpeamos o intentamos perforar una celda de litio, vamos a partir membrana o se puede partir membrana
entra en contacto ánodo con cátodo, es decir, positivo con negativo, y se monta una descarga y la liamos, ¿vale? E evitar a toda costa los cortes. También hay que tener en cuenta evitar dejar celdas sueltas que tengan vibración, evitar tiras de níquel por donde no tiene que ir, ¿vale? Esto es un recubrimiento de fibra de termodetráctil, ¿vale? Si esto se roza, todo es negativo, ¿vale? Entonces podemos provocar un cortocircuito, por eso hay que intentar separar que esté estable, que no haya vibración. Porque os recuerdo, esto es positivo y todo lo demás es negativo. Otra cosa, lo vamos a ver con más calma más adelante, esto va a pasar, todos estos riesgos son muy elevados cuando hablamos de Li-ion, pero mucho menos elevados cuando, por ejemplo, hablamos del LiFePO4. Es muchísimo más elevado si hablamos del LiPo y es prácticamente inexistente cuando hablamos de LTO, titanato de litio. Lo vamos a ver más adelante. Os recuerdo, normativa, DIN, hay que evitarlo. Desconocimiento, hay que evitarlo. Imprudencia, hay que evitarla. Negligencia, hay que evitarla. Eso que quede clarísimo. Por último, en caso de incendio, lo primero, calma. Tener nervios no nos vale para nada. Hay que tener calma, que no quiere decir que vayamos despacio. Hay que ver lo que está pasando, hay que visualizar lo que está pasando. Hay que saber cómo intentar detener, cómo reaccionar. Una persona nerviosa corriendo de un lado para otro no vale para nada. Una persona tranquila, yendo a un sitio y reaccionando es lo que necesitamos. Calma, ¿vale? Recuerdo que más adelante vamos a ver un poquito cuando hablemos de tema de locales donde vamos a trabajar, porque también se me olvidó comentaros un pequeño sistema fácil, complicado con algunos detalles, pero fácil para si hay un incendio y no tienes medios de apagarlo, de sofocarlo, sería trabajar en una habitación sin ventilación. Sí, sé que es muy peligroso, pero si se sabe usar esa habitación con ninguna ventilación o una ventilación que se pueda modificar, se puede salir de la habitación, se puede quitar el oxígeno, quitamos uno de los componentes del triángulo de fuego y sofocamos el incendio, que es lo fundamental. Bueno, este tema, creo, tema de celda de litio, tema de seguridad, ha quedado claro. Vamos al siguiente capítulo.